Putin no sabe lo que se le avecina. La presión sobre el dictador ruso aumenta y lo peor podría estar todavía por llegar. El G7 acaba de enviar uno de los mensajes más duros desde el inicio de la guerra y en Moscú saben que una nueva fase del conflicto podría estar comenzando. Si las principales economías del planeta cierran filas, el Kremlin podría enfrentarse a una presión económica y estratégica mucho mayor en los próximos meses. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado tras la cumbre del G7 que existe un consenso entre las grandes potencias occidentales. Rusia no muestra voluntad real para poner fin a la guerra y será necesario aumentar la presión mediante sanciones. Las declaraciones llegan después de la reunión de líderes del G7 centradas en la guerra ruso-ucraniana. Según Zelensky, todos los países participantes respaldaron a Ucrania y condenaron los recientes ataques rusos contra infraestructuras civiles. Entre ellos ataques que afectaron a zonas residenciales y al histórico monasterio de las Cuevas de Kiev. Pero el verdadero mensaje de la cumbre va mucho más allá, porque por primera vez en mucho tiempo Kiev intenta transmitir una idea muy concreta. La estrategia internacional ya no consiste únicamente en apoyar a Ucrania para resistir, sino en aumentar el coste de la guerra para Rusia hasta forzar negociaciones. Y aquí es donde podría comenzar una etapa especialmente difícil para el Kremlin. Según el propio Zelensky, los líderes del G7 coinciden en un punto clave. Consideran que Vladimir Putin no tiene intención de detener la guerra voluntariamente. La conclusión, según el presidente ucraniano, es clara. Si Moscú no quiere negociar, habrá que incrementar la presión y esa presión tiene un nombre: sanciones. Durante más de 4 años de guerra, Rusia ha logrado adaptarse parcialmente a las restricciones occidentales. Ha redirigido exportaciones, reforzado relaciones con nuevos socios y aumentado el gasto militar hasta niveles históricos. Pero incluso las economías más resistentes tienen límites. Cada nueva ronda de sanciones complica el acceso a tecnología avanzada, encarece las cadenas logísticas y aumenta la carga financiera sobre el Estado ruso. Y eso ocurre al mismo tiempo que el Kremlin debe financiar una guerra de desgaste, reforzar su defensa aérea y sostener una economía cada vez más militarizada. Por eso algunos analistas consideran que el mayor desafío para Moscú podría no estar en el campo de batalla, podría estar en el desgaste acumulativo. Porque la guerra larga no solo se ganan con soldados y armas, también se ganan con industria, financiación y capacidad económica. Y si las principales economías del mundo actúan de forma coordinada, la presión sobre Rusia podría aumentar de manera significativa. Pero hay mucho más. Zelensky también afirmó que el G7 seguirá reforzando la presencia ucraniana y su defensa. Y eso incluye algo especialmente importante. Durante su reunión con Donald Trump al margen de la cumbre, el presidente ucraniano abordó la posibilidad de obtener licencias para producir sistemas antibalísticos y misiles. Y ese tipo de cooperación industrial avanza. Vemos cómo Ucrania podría fortalecer aún más su capacidad defensiva a largo plazo. Y eso cambiaría parte del equilibrio estratégico del conflicto. Además, Zelensky ha asegurado que los países del G7 ayudarán a Ucrania a afrontar el próximo invierno si la guerra continúa. No es un detalle menor. En los últimos años, Rusia ha utilizado ataques contra la infraestructura energética ucraniana para intentar debilitar la resistencia del país durante los meses más fríos. Garantizar el suministro energético y el apoyo occidental podría reducir el impacto de esa estrategia. Mientras tanto, el Kremlin se enfrenta a una situación cada vez más compleja: presión militar en el frente, ataques sobre infraestructuras estratégicas, sanciones económicas acumulativas y un bloque occidental que al menos públicamente continúa mostrando unidad. Por supuesto, el conflicto sigue siendo impredecible y Rusia mantiene importantes capacidades militares y económicas. Pero si algo ha demostrado esta guerra es que los conflictos prolongados desgastan incluso a las grandes potencias como Rusia. Y quizás sea hoy la principal preocupación en Moscú, porque si la presión internacional sigue creciendo y la unidad del G7 se mantiene, algunos en el Kremlin podrían empezar a preguntarse si la etapa más difícil de la guerra aún estaría por llegar.
Está claro que la reunión de las últimas horas del G7 está marcando un antes y un después porque todo se está enfocando en Putin. Y está claro que estos países tienen muy claro que los invasores no quieren parar esta invasión y la única forma que hay ahora mismo para que se pueda producir el fin de esta invasión es precisamente presionando a los agresores, concretamente con sanciones y tocándole el bolsillo a los rusos. La pregunta es muy sencilla. ¿Crees que las sanciones occidentales podrían obligar finalmente a Rusia a negociar o el conflicto seguirá prolongándose durante años? Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.